Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, Tiempos de Justicia, por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, un abrazo fraterno para todos. Les saluda el periodista Jaime Cibaja Segura, periodista de la Defensa Pública del Poder Judicial, aquí como todos los martes con la bendición de Dios de este espacio Tiempos de Justicia que realizamos entre Radio María y la Defensa Pública del Poder Judicial. Como ustedes lo saben, semana a semana traemos diferentes temas relacionados a las materias que se ven en la Defensa Pública y que son de interés y que intentamos desde luego traer aquí a cabina un tema que les interese. Satisfactoriamente, bueno, Álvaro ahora nos adelantaba ahí, que le agradezco mucho el anuncio del programa, ¿verdad? Vieran qué interesante, esta semana me tocó realizar un informe de labores que tenemos que hacer al final de cada año y me quedé sorprendido. Desde el 22 de abril al día de hoy hemos realizado 31 programas de Tiempos de Justicia aquí en Radio María, así que desde luego el agradecimiento de nosotros en el Poder Judicial, en la Defensa Pública para la radio, ¿verdad? Que nos han abierto las puertas, los micrófonos para poder traer semana a semana un tema diferente para todos. Ustedes lo saben que hemos hablado de pensiones, de tema agrario, ¿verdad? El tema penal juvenil que ha sido muy importante y hoy, ya se los voy a anunciar, tenemos el tema laboral que es muy importante. ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué ocurre si yo estoy en mi trabajo y me despiden? ¿A qué tengo derecho yo? ¿Cuáles son los trámites que tengo que hacer? Todas las dudas que ustedes tengan referente al tema laboral, aquí vamos a estar hoy en Tiempos de Justicia, así que desde ya los invito para que nos acompañen durante la próxima hora para conversar sobre este tema y también ya en pocos minutos les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy que viene desde muy lejos, madrugó hoy para estar aquí en la cabina, ahorita se las voy a presentar, así que antes vamos a hacer nuestra oración. Sin importar el idioma, en Radio María hablamos la misma lengua de la evangelización. Pertenecemos a la familia mundial de Radio María, 95 emisoras en más de 84 países en 5 continentes. Transmitimos en los 100.7 FM gracias a la divina providencia y al apoyo del voluntario y de miles de oyentes. Radio María, TIMIL, una sola radio, una sola misión. Gracias, Señor, por este nuevo día, un nuevo martes que iniciamos desde muy temprano. Gracias por la salud, por el don de la vida que nos das, por todas las oportunidades que tenemos y también las virtudes que nos das y los dones que nos das para enfrentar el día a día en las diferentes quehaceres que tenemos que hacer. Hoy, Señor, en especial te queremos pedir aquí en Tiempos de Justicia y en Radio María por todas las personas, por su trabajo, por los que estamos laborando en las diferentes formas de trabajo, desde los que estamos aquí en la radio, en el Poder Judicial, desde, no sé, tantas profesiones que hay, los que están en sus vehículos, trabajando en las empresas, en sus oficinas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener nuestro trabajo y llevar nuestro sustento a nuestras casas, a nuestras familias, para que estemos bien. También te queremos poner esta mañana en tu presencia, Señor, a todos los hermanos que por diferentes motivos estén sin trabajo. Sabemos que esta situación es muy agobiante para cada ser humano cuando tenemos que enfrentar el desempleo, no tener trabajo y también pensar en todas nuestras obligaciones que debemos cumplir, desde pagar nuestra casa, nuestros carros, el alimento para nuestras familias. Así que, Señor, hoy en especial te queremos pedir por todas las personas que en este momento están enfrentando una situación de desempleo. Hoy, esta mañana, es nuestro tema aquí en Tiempos de Justicia. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra invitada que hoy nos acompaña, que tengamos palabras de aliento, de sabiduría para todas las personas que en nuestro país que nos estén escuchando, llegue este mensaje y que pueda servir de mucho, especialmente para las personas que enfrentan el desempleo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén.
Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Continuamos con Tiempos de Justicia. ¿Qué derechos tengo si me despiden del trabajo? Nuestro tema hoy aquí en Tiempos de Justicia en Radio María. Quiero presentarles a doña Sandra Hernández Alvarado, quien es nuestra compañera defensora pública. Doña Sandra, gracias por estar aquí en cabina en Radio María y en Tiempos de Justicia. Muchísimas gracias a usted, Jaime, y muy buenos días. Bueno, contarles que doña Sandra, vean qué importante para nosotros son ustedes quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, que queremos traer a compañeros profesionales de todo el país, de las materias que vemos. Doña Sandra viene desde San Carlos, madrugó y a las 4 de la mañana se vino para que ustedes sepan, para estar hoy aquí en la radio, y eso se lo agradecemos, doña Sandra, muchísimas gracias, y porque para nosotros es muy importante llevar estos mensajes para nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias a usted, Jaime, por la invitación, y a Radio María por la oportunidad en el programa, ¿verdad? Y es un gusto, realmente vengo desde el cantón más grande de Costa Rica y atendemos una gran población de gente trabajadora, la gente que mueve este país. Así es. Yo quiero decirles, vieras que incluso en las redes sociales de la defensa pública, las compañeras de laboral, en materia laboral de la defensa pública, nosotros en el Poder Judicial tenemos algunas oficinas de la defensa pública en los tribunales de justicia, pero también hay algunas zonas del país, 42 oficinas tenemos en todo el país, que no están en los tribunales por diferentes motivos de espacio y X, pero sí hay oficinas muy cerca. En el caso de San Carlos, así es, yo he tenido la oportunidad de visitarlos allá en la zona norte, está como 800 metros más o menos del centro, ¿verdad? Está el edificio donde están ustedes ubicados. Correcto, es un edificio que está anexo, o se llama, le dicen edificio anexo, y nos ubicamos 800 metros norte del Parque de Ciudad Quesada, o 100 metros sur de la antigua tributación directa también. Es muy cómodo. Sí, claro, ¿no? Es una vía principal, así que para todas las personas, los hermanos que nos escuchan allá en la zona norte, en San Carlos, recuerden, hay defensa pública. Estamos hablando del caso de Ciudad Quesada, pero también tenemos en Los Chiles, allá en Santa Rosa de Pocosol, hace poco estaban dando atención presencial nuestros compañeros en otras partes de la zona norte, así que si tienen alguna inquietud en las materias que ve la defensa pública, recuerden, doña Sandra, háblenos un poco sobre usted. ¿Hace cuánto labora en el Poder Judicial? Sí, Jaime, yo entré al Poder Judicial el 1 de octubre del año 2017. Acabo de cumplir 8 años ya de estar en la defensa laboral propiamente. Antes, en el año 2000, cuando estaba recién graduada, estuve un tiempo en lo que fue el Tribunal de Juicio, también en San Carlos, como juez tramitadora, y estuve un tiempo también como técnico, como asistente creo ahí, en el 99, pero fueron tiempos relativamente cortos. Luego salí a dedicarme a otra institución propiamente, donde estuve mucho tiempo, y pues ya luego regresé al Poder Judicial y aquí estamos. ¿Por qué el tema laboral? Creo que laboral, Jaime, fue lo que me movió a estudiar Derecho. Cuando era una niña de 9 años, mi familia es una familia agrícola, y yo veía muchas injusticias con el tema de trabajadores. Entonces yo decía, un día voy a trabajar, y lo que son las cosas de Dios, ¿verdad? Yo decía, un día voy a estudiar Derecho y voy a defender a esa gente, porque yo escuchaba a mi papá que decía, es que no tienen cómo pagar un abogado que los defienda. Y yo decía, yo voy a trabajar y voy a defender a esa gente que justamente no tiene cómo pagarle a un abogado para que los defienda. Y mi papá me decía, no vas a tener dinero para vivir. Y casualmente en el 2017 que se inicia la defensa pública laboral con la reforma que se hace al Código de Trabajo, y se me da la oportunidad, hice el proceso, y pues aquí estoy, gracias a Dios. Doña Sandra, aquí han venido compañeros también laboral para hablar de otros temas, y usted ahora mencionaba algo muy importante, especialmente en la zona rural, en el trabajo al campo. A mí me recuerdo que hubo una compañera que me hablaba que se atiende mucho tema laboral en la zona de Siquirres, Guapiles, por el tema de las bananeras, por accidentes laborales, pero ocurre mucho. Y eso que usted mencionaba de su señor padre, que sé que está muy pendiente también hoy de este programa, ocurre mucho en la defensa de esas personas que tal vez no tienen quien los represente. Sí, y es muy
es muy satisfactorio, Jaime, digamos, para nosotros, y bueno, lo hablo por mí también específicamente, poder atender a esa clase trabajadora en la zona nuestra, que nosotros desde la Defensa de San Carlos se atiende también a los chiles, se atiende un día a la semana los chiles, y se atiende también un día a la semana lo que es Fortuna de la Defensa de San Carlos, para que la gente no se tenga que desplazar. Es muy satisfactorio poder ayudar a esa población. En el caso de nosotros es mucho Piñeras. Y sí, se atienden muchos riesgos de trabajo, accidentes que se dan en trayecto también cuando van, porque a veces son horarios muy pesados en las noches, madrugadas. También se atiende mucha población de ganadería o de lecherías, ¿verdad? Que tienen horarios sumamente pesados también. Es una población muy interesante, y es muchísima la cantidad de trabajadores que atendemos. Doña Sandra, felices de recibirla hoy aquí. Hablamos con nuestra compañera doña Sandra Hernández, defensora pública de San Carlos, que como bien lo decíamos, vino hoy comprometida desde luego con todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales para hablar de este tema, derechos si me despiden. Eso es lo que vamos a conversar. Recuerden que ya tenemos el WhatsApp habilitado, 8510-1007. Ahí nos puede hacer la consulta o llamarnos al 4000-1008. Ahí está Álvaro muy pendiente también por cualquiera de sus inquietudes, de preguntas que nos tengan. Recuerden también la página web de la Defensa Pública, defensapublica.poder-judicial.go.cr. Ahí están los números de teléfono y la ubicación de todas las oficinas en todo el territorio nacional: 2211-9800, 2211-9800, el número de la central telefónica de la Defensa Pública, si ustedes tienen alguna de las inquietudes. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Si me despiden, doña Sandra, vamos a iniciar por lo más básico. Yo estoy elaborando y llega el momento que me despiden, ¿verdad? Hay dos formas de despido, ¿verdad? Con derecho o sin derecho. Correcto. Háblenos un poquito sobre eso. Ok, si me despiden, puede ser con responsabilidad patronal o puede ser sin responsabilidad patronal. Entonces, si tenemos el despido en ambos casos, Jaime, es sumamente importante que se le entregue al trabajador la carta de despido. Es importantísimo. Importantísimo la carta de despido. En el caso del despido con responsabilidad patronal, pues el trabajador va a tener ese documento para poder ir a hacer valer sus derechos en caso de que no se le respeten, ¿verdad? Ahora, en el caso de la carta o del proceso o del trámite sin responsabilidad, el despido sin responsabilidad patronal, el trabajador va a tener esa carta también para ir eventualmente a discutir eso en la vía judicial, ¿verdad? Si efectivamente ese despido sin responsabilidad está conforme a derecho o si no lo está. El patrono, si no da la carta de despido, tiene 10 días, de acuerdo al Código de Trabajo, el artículo 500 del Código de Trabajo, para ir a entregarla al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Eventualmente. Pero por eso es importante, si al trabajador no se la entregaron, pues en un plazo de 10 días, hacer la consulta en el Ministerio de Trabajo más cercano para ver si fue que la entregaron ahí. Y de igual manera, es muy importante con la carta de despido que se nos entregue lo que es la constancia laboral o tiempo trabajado, porque con ese documentito podemos ir a la operadora de pensiones en donde estemos a retirar el fondo de capitalización que tengamos ahí, que es de alguna forma un dinero que va a ayudar mucho a un trabajador que se queda sin trabajo. Bueno, voy a recapitular porque creo que es importantísimo. Recuerden, la carta que le va a dar la empresa en 10 días, que es el plazo que hizo doña Sandra, y la constancia también, que es muy importante, porque incluso estos documentos más adelante también para buscar un nuevo empleo en algunas oportunidades funcionan. Quería preguntarle qué factores hay o que nos pueda comentar o ejemplos de cuando se despide a una persona con responsabilidad y otra sin responsabilidad, para poder tenerlo bien claro, doña Sandra. Ok, por ejemplo, ya la empresa no tiene, o sea, ya ha ido disminuyendo quizás la carga de trabajo y considera que hay trabajadores que ya no los va a necesitar. Entonces, despide a una de esas personas y se le, ¿verdad?, con responsabilidad. Ahí, pues el patrón no tiene la libertad de despido.
únicamente es revisar, y en algunos casos pues nos ha correspondido hacerlo también en los procesos, el tema de que no vaya a ser discriminatoria, ¿verdad? Pero el despido no hay problema en ese caso, es con responsabilidad. Ahora, un despido sin responsabilidad es cuando el trabajador cometió una falta grave, lo suficientemente grave, o sea, como para que lleguemos al despido. Por ejemplo, se fue 2 días continuos y no vino a trabajar, no dijo nada, se fue y no llegó a trabajar esos 2 días. Esos, ya la legislación establece, ¿verdad?, que eso pues va a acarrear un despido sin responsabilidad patronal. Nos ha sucedido, por ejemplo, que la parte patronal dijo, bueno, no obedecieron las órdenes que se les daba, digamos, no querían hacer el trabajo que se les asignaba, no hubo forma de que lo hiciera. Eso han generado despidos sin responsabilidad, que hemos ido a la vía judicial a reclamar, ¿verdad? Si efectivamente, porque a veces la carta nos dice eso, por eso es tan importante el tema de la carta, porque quizás la carta nos dice eso y posteriormente no tiene que demostrarse que efectivamente el trabajador no hacía, o sea, ya la vía judicial, el patrono, si el trabajador acude a la vía judicial, el patrono va a tener que demostrar que efectivamente eso era una realidad. Si no se logra demostrar, se tendría un despido injustificado y ahí le correspondería el pago del preaviso de la cesantía, y nosotros normalmente vamos a pedir el pago de daños y perjuicios en los procesos bajo estas circunstancias, ¿verdad? Porque es una afectación muy grande. Inclusive han habido casos, por ejemplo, de el patrono acusa al trabajador de una sustracción y en realidad tal sustracción nunca se dio. Fue un malentendido, fue un error, el trabajador lo explicó, pero aún así lo despidieron y llega al proceso judicial y pues lo que dice la carta es lo que se va a ir a ventilar a la vía judicial nada más. Esa justificación creo que es importante. Yo conozco casos donde, aunque vayan a despedir a personas con responsabilidad patronal, pero lo único que dicen es por movilidad o por pérdida de confianza, pero te vamos a despedir para pagarle todo. Eso ocurre mucho, ¿verdad? Esa justificación del por qué, ya sea con responsabilidad o sin responsabilidad. Sí, normalmente en la que es con responsabilidad no tiene mayor trascendencia el tema de la justificación, por lo menos a nivel judicial, entre comillas, Jaime, porque, por ejemplo, en un proceso que se llevó en la defensa, fue un despido con responsabilidad, únicamente indicaba que por baja producción se procedía al despido de la persona trabajadora. Resulta que la persona trabajadora llega y nos dice, a mí me despidieron porque yo estoy enferma por un accidente de trabajo, no es por baja producción. Y en el proceso se logra demostrar, porque la empresa en el proceso viene a decirnos que habían bajado las exportaciones y toda esta parte, ¿verdad? Pero en el proceso se logra demostrar que en el mes que despidieron a esta persona trabajadora se habían contratado 67 personas nuevas. Ah, sí. Entonces, varió totalmente, o sea, sí, claro, se evidencia que no era un despido con responsabilidad pura y simple, sino un despido discriminatorio. Perfecto. Conversamos esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María de los derechos si me despiden. Bueno, ¿a qué tengo derecho yo, verdad? Conversamos con Sandra Hernández Alvarado, defensora pública de San Carlos, que esta mañana nos acompaña aquí en cabina para hablar de este importante tema. ¿Cuáles son mis derechos? Si me despiden, ahora sí, ajá, ¿a qué tengo derecho yo? Ok, yo tengo derecho. Si es un despido con responsabilidad patronal, o sea, la propia voluntad del patrono, desde ya cesar al trabajador, tengo derecho al pago de las vacaciones que tenga pendientes, al pago del preaviso, la cesantía, el preaviso, o sea, vacaciones, aguinaldo proporcional en el momento en que se le despida, el preaviso y la cesantía. El preaviso, algunas empresas prefieren que el trabajador lo trabaje, ¿verdad? Que haga el preaviso. Entonces, bueno, vamos a trabajar el preaviso. Preaviso son unos días más, ¿verdad? Correcto. ¿Hay un tiempo ¿hay donde... algún rango establecido? Correcto. Hay de 3 meses, a menos de 6 meses es una semana.
El artículo 28 del Código de Trabajo lo establece, Jaime, si gusta lo podemos inclusive leer, porque va a depender claramente del tiempo de trabajar que tenga la persona trabajadora o el tiempo de relación laboral que exista. El artículo nos establece que después de un trabajo continuo no menor de 3 meses, ni mayor de 6, una semana de anticipación. O sea, hablamos de una semana de preaviso. En esa semana el trabajador tiene derecho a un día para ir a buscar empleo. Después de un trabajo continuo que no exceda los 6 meses, o más bien que exceda los 6 meses y que no sea mayor de un año, con 15 días de antelación. Y cuando es superior a un año, estamos hablando de un mes de preaviso. El preaviso, yo sé que estamos hablando del despido, Jaime, pero esto me parece súper importante porque el preaviso lo debe de proporcionar tanto la parte patronal cuando despide a alguien, como la parte trabajadora cuando renuncia a la empresa, o sea, cuando termina la relación laboral. Cuando la parte trabajadora decide terminarla, tiene también la obligación de proporcionar el preaviso a la parte patronal en las mismas condiciones. Más de 3 meses, menos de 6 es una semana, y más de 6 meses, menos de un año, estamos hablando de 2 semanas o 15 días, y posterior a un año, un mes. Pero eso es cuando renuncia. Cuando renuncia, correcto. Cuando yo renuncio, digamos, yo decido dar por terminada, yo como trabajador decido dar por terminada la relación laboral, porque si no doy ese preaviso, que es un tiempo de preparación, de tener donde ya el patrono debe de empezar a buscar un nuevo trabajador, o el trabajador buscar un nuevo empleo, pues ese tiempo por eso es la importancia, digamos, de dar ese aviso. Y ese aviso, si el trabajador no lo da, el patrono se lo puede cobrar. Entonces, por eso es que quería hacer el énfasis en el tema del preaviso, ¿verdad? Que el trabajador también debe de darlo. Y continuando con la pregunta, tenemos derecho a lo que es la cesantía, a lo que es vacaciones. A veces el trabajador nos llega tal vez un despido en marzo, por ejemplo, y nos dice, no, yo cumplí vacaciones en octubre del año pasado, ya no tengo vacaciones. Pero si bien es cierto, las vacaciones son después 2 semanas posterior a 50 semanas de trabajo continuos, lo cierto es que por el trabajo realizado posterior a haber cumplido el periodo, también se dan vacaciones proporcionales, que es un día por cada mes trabajado. Entonces, si cumplió en octubre y ya se le proporcionaron las vacaciones, y lo despidieron en marzo, tengo 5 días de vacaciones ahí, ¿verdad? Perfecto. Y vacaciones igual pasa con el aguinaldo. Volviendo al preaviso, porque creo que es muy importante y decirlo, porque doña Sandra, cuando estábamos conversando estos días para venir aquí a Tiempos de Justicia en Radio María, hablábamos de algunos casos que es importante que las personas lo sepan. Doña Sandra, usted me mencionaba que incluso hay veces que se le quiere cobrar, se despidió y se le quiere cobrar el preaviso. Esos cobros, tal vez si nos habla de eso, que no aplica, ¿verdad? Tenerlo muy claro. Correcto, es que hay momentos, y por eso es el tema de los despidos, ¿verdad? Porque a veces se despide al trabajador y no se le da carta. A veces se le despide y no hay una carta, entonces ahí tenemos un contratiempo a la hora de que tal vez el patrón nos dice, mire, no, nos ha pasado que dice, no, es que en realidad él renunció, y de una vez contesta la demanda y cobra el preaviso, por ejemplo. Pero entonces ese cobro no se puede dar por un tema de prescripción normalmente, y cuando ya se hace esta gestión es posterior para tratar de demostrar que fue una renuncia y no un preaviso. En esos casos, digamos, si lo despidieron, pues no puede venir, aunque sea verbal, no puede venir a cobrarse el preaviso. Es únicamente cuando el trabajador decide renunciar e irse de la empresa o de la institución, del lugar donde. Perfecto, doña Sandra. Tenemos una llamada, adelante, Álvaro. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hacer 2 consultitas. Adelante. Una, yo soy oficial de seguridad privada y tengo, hoy ya para casi 2 años de trabajar con la misma empresa, pero yo quería saber, mío, de seguridad privada, yo al momento de irme, tengo que hacer el preaviso.
para ya romper pues vínculos, digamos, con la empresa. Y otra parte sería de, digamos, que ya tengo más de casi un mes de que ellos me tocaron el sueldo, o sea, lo que estaba ganando se me redujo, y al llamar yo y hacer la consulta, ellos me indican que todo está correcto, que no hay ningún problema. Sería solo eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamarnos, doña Sandra. Vamos a ver, ella mencionó al momento, si quiero irme, si tengo que hacer el preaviso, ¿verdad? Volverle a aclarar eso a la hermana que nos llama. Correcto, tiene que hacer el preaviso. En este caso nos dice que va para 2 años, si no me equivoco, y bajo esta circunstancia le correspondería hacer un mes de preaviso. O sea, con un mes de antelación, yo les recomiendo una carta donde donde presenta renuncia y concede el preaviso. De tal fecha a tal fecha voy a estar estableciendo el preaviso. Y entregársela, y que conserve un recibido. Siempre es importante eso, que tenga un recibido donde que usted se lo reserve por cualquier cosa a futuro, ¿verdad? Primeramente. Y segundo, es importante también hacer ver, ¿verdad?, si hay alguna disconformidad en la misma carta de renuncia, ¿verdad? Hacerlo notar con mucho respeto siempre, pero sí hacer la observación, ¿verdad? Y derecho a un día por semana, ¿es así? Correcto, para buscar empleo. Perfecto. Y el otro tema, no es mucho lo que estamos conversando hoy, pero desde luego también, cuando a uno le hacen una reducción del salario sin argumentar por qué, o si no se sabe por qué, ¿qué ocurre? Vieras que eso lamentablemente es bastante regular, frecuente que suceda, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta algunos aspectos, pero en términos generales eso faculta, yo sé que no es el tema tal vez propiamente de hoy, pero faculta al trabajador inclusive a dar por concluida la relación laboral con responsabilidad patronal, que eso es un tema similar, digamos, no es un despido directo quizás, pero sí es una forma muchas veces o en algunas ocasiones que se utiliza para que el trabajador pues se retire vaya voluntariamente del lugar. Entonces, bajo esas circunstancias, el trabajador puede hacer una carta de apercibimiento donde va a informarle al patrono: me está sucediendo esta situación. Mi salario estaba ganando, ojalá con documentos que lo demuestre, estaba ganando tanto por quincena o por semana, por mes, conforme la forma de pago, ¿verdad? Estaba ganando tanto, y en tal fecha, ese salario se me redujo, continuó trabajando la misma cantidad de tiempo y con un ingreso inferior. Yo solicito que se regularice el pago de mi salario, y concedo un mes de tiempo a la parte patronal, y en la misma nota se le hace ver para que se corrija esta situación. En caso de que no se dé esa corrección, voy a dar por concluida la relación patronal con responsabilidad patronal. Entonces, la relación laboral con responsabilidad patronal, hacemos eso, y al mes, si no se logra resolver la situación, igual dejar un medio para notificaciones, ya sea correo electrónico o normalmente un medio, ¿verdad? Preferible un correo donde se le pueda notificar, y al mes, si no se resolvió, puede hacer otra nota, otra carta donde da por concluida la relación laboral, explicando que en fecha tal se dio esa solicitud y que no se ha resuelto, por lo tanto da por concluida la relación laboral con responsabilidad patronal, y ya va a la vía judicial pues a cobrar lo que es el preaviso y la cesantía. Perfecto, bueno, esperamos aclararle a la hermana que nos llamó. También, si no recuerde, 2211-9800 es la central telefónica de la Defensa Pública del Poder Judicial. También puede contactarnos por esa vía, o si vive fuera del área metropolitana de San José, recuerden que en nuestra página hay en un buscador pueden poner Defensa Pública de Costa Rica, y ahí aparecen todas las oficinas con los números de teléfono en todo el territorio nacional, por si quieren hacer la consulta. Tenemos un audio, adelante. Buenos días, hermanos, para que me pregunte a la profesional, uno está trabajando, uno puede poner la demanda a la empresa. Yo tengo los comprobantes de pago,
o hasta que voy a renunciar, y después se puede demandar a la empresa por el salario que uno está ganando muy poco en seguridad, 12 horas, llevar los comprobantes de pago y llevar la carta de renuncia. Muchas gracias al hermano que bueno, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención, y creo que la pregunta, él está trabajando, tengo entendido, pareciera que también algo muy similar con el tema de pagos, pero si la gestión se puede hacer aún trabajando, o tengo que ya haber salido de la empresa, ¿qué es lo correcto o qué ocurre, doña Sandra? Sí, es que va a depender, digamos, porque, por ejemplo, si hablamos de despido y de preaviso y cesantía, pues obviamente tengo que estar fuera de la empresa, haberme despedido para poder ir a cobrar ese derecho. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que son vacaciones que no se le han pagado o horas extraordinarias que en seguridad es más común de lo que uno quisiera, el trabajador puede presentar el cobro de horas extraordinarias aún manteniéndose en la misma relación laboral. Importante, creo que lo que usted nos ha dicho esta mañana también, documentar todo. Documentar es fundamental tener los comprobantes de pago. Es muy lamentable cuando llega un trabajador tal vez con 8 o 10 años de trabajar en una empresa que nunca le pagaron horas extraordinarias y pretende cobrarlas y no tiene ni un solo comprobante de la empresa, digamos. Que eso nos va a ayudar, o sea, que aunque el patrón es el que tiene que demostrar que pagaba las horas extraordinarias, pues también el trabajador tiene una carga probatoria, ¿verdad? Y también es importante, porque muchas veces tal vez al proceso no nos llegaron los testigos, entonces cómo demostrar el horario, ¿verdad? Y con los comprobantes de pago, pues muchas veces nos ayudamos mucho, o bien los documentos que se le han ido dando en la relación laboral, ¿verdad? Perfecto, continuamos aquí en Tiempos de Justicia en Radio María. Conversando esta mañana sobre derechos, sí, me despiden, pero también yo le voy a dar la palabra a Álvaro porque los estamos invitando a una cena navideña el 14 de diciembre, así que ojalá que se apunten, ¿verdad? Como decimos popularmente, Álvaro. Así es muy común que en diciembre pues nos vemos familiares, nos vemos con los amigos, queremos hacer algo particular, ¿verdad? Con nuestro núcleo familiar, tal vez una salidita, y pues Radio María les tiene una propuesta. Se trata precisamente del 14 de diciembre, tendremos la gran cena navideña con Radio María, que tiene como lema Navidad, tiempo para nacer y amar. Esto será de 4 de la tarde a 9 de la noche en el salón de la parroquia de San Pablo de Heredia. Estarán acompañándonos el padre Eladio Solano, director editorial de Radio María, y el cantautor católico Freddy Chavarría. Va a ser una hermosa tarde llena de oración, de alegría, de fraternidad y de tiempo navideño también. La inversión es de 20,000 colones por persona. El cupo es limitado, así que por eso también les instamos para que en el momento que usted ya pueda decir, ya puedo separar mi espacio, ojalá entre más pronto mejor lo pueda hacer. Para más información nos puede llamar 4000-1007, nos puede dejar también en el Simpe móvil, puede hacer el depósito. El Simpe es el 8710-9411 a nombre de Amigos de María. Así que reservar ese día, 14 de diciembre en San Pablo de Heredia, la gran cena navideña de nuestra emisora. Qué bonito, ¿verdad? Y así se convive, la convivencia también con hermanos en esta época navideña que siempre, yo no sé, nos volvemos como más vulnerables, ¿verdad? Como más sentimentales y también sí. Entonces es bonito compartir. Estos aires, ya uno sale y siente y le... No, ya yo ando en la calle y yo digo, yo me siento en diciembre, ¿verdad? Bueno, aquí dice doña Sandra que en San Carlos ha estado lloviendo mucho, ¿verdad? Entonces... Pero allá es todo el año, entonces igual se siente en diciembre. Bueno. Bueno, así que cordialmente invitados a la cena navideña. Recuerden, 14 de diciembre, aquí Álvaro ya daba los detalles, así que ojalá que puedan asistir y apoyar también a la radio, que hacemos toda esta labor, ¿verdad? De hermandad, de ayudar, ¿verdad? Entonces es importante que ojalá se puedan sumar si lo tienen a bien, y también así conversan con el padre Eladio. Yo siempre converso con el padre Eladio un ratito cuando vengo y nos topamos ahí en la recepción, así que muy importante que lo tomen en cuenta. Bueno, aquí en Tiempos de Justicia hoy continuamos con el tema derechos, si me despiden. Viene otro tema que también genera, otra pregunta que le quiero hacer a doña Sandra, que genera mucha duda, es el pago del aguinaldo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el pago del aguinaldo? Bueno, vamos a poner un par de ejemplos. No sé, si me despiden a mitad de año,
cuánto me tienen que pagar, es completo, no es completo. ¿Cómo funciona el pago del aguinaldo? Correcto. El pago del aguinaldo es un derecho muy importante que tenemos todos los trabajadores y que normalmente va a cancelarse del 1 al 20 de diciembre. Es el periodo de tiempo que tiene la parte patronal para establecer o para realizar el pago correspondiente al aguinaldo a todos los trabajadores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé yo si me llegó correcto el pago del aguinaldo? O si la relación se terminó en junio inclusive en enero, por ejemplo. Porque a veces pasa, el trabajador me dice, no, a mí en diciembre me pagaron el aguinaldo no me deben. Pero hay que recordar que el aguinaldo es el dinero, los salarios, todos los salarios percibidos por el trabajador desde el primero en el sector privado va del 1 de diciembre, digamos el que se va a recibir este año, 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2025. Entonces, todos los salarios devengados, hablamos de salario ordinario y salario extraordinario, digamos, el salario normal que comúnmente el trabajador lo conoce y las extras o algún otro incentivo que tenga el salario. Entonces, bajo esas circunstancias son todos los salarios devengados divididos entre 12. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si lo que trabajé fue del 1 de diciembre el 1 de enero porque me despidieron, es el salario de un mes, lo dividimos entre 12. Eso es lo que me va a corresponder de aguinaldo. Aunque tenga un mes. Aunque tenga un mes. Es una proporción chiquita, digamos, pero es aguinaldo. O sea, es ese derecho que tiene que cancelarse. De igual manera pasa en el sector público, es un poquito, varían un poquito las fechas, ¿verdad? Porque va del 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente, pero es en la misma forma, ¿verdad? Todos los derechos, todos los salarios devengados dividido entre 12. Y así se obtiene el pago del aguinaldo. El aguinaldo, independientemente, Jaime, si el trabajador renunció o lo despidieron, es un derecho que le corresponde. Cualquiera de los dos panoramas. O sí, digamos. ¿Por qué? Porque lo único que va a variar entre un despido y una renuncia es el pago de preaviso y cesantía. Pero lo que es el aguinaldo y lo que son las vacaciones le van a corresponder al trabajador independientemente de si es despido o si es renuncia. Perfecto. Aquí también otra duda que siempre surge es con las vacaciones, ¿verdad? Bueno, dependiendo ya usted bien lo decía ahora, de cuánto tiempo tengo yo de estar laborando en X empresa, ahí voy a ir acumulando la cantidad de días y todo, ¿verdad? Pero también se me tienen que pagar. Correcto, ¿verdad? Correcto. Se tienen que pagar las vacaciones. Independientemente, Jaime, ya con un mes hay un derecho a un día, al menos un día de vacaciones. A veces despiden al trabajador, trabajó 3 meses y antes de cumplir los 3 meses lo despiden y no tiene derecho a nada, le dicen porque no tiene los 3 meses. Porque no tiene los 3 meses, ajá. Pero mitos y ¿verdad? Siempre leyendas. En nuestro país, leyendas de nuestro país, ¿verdad? Sí, porque en realidad no tiene derecho al preaviso y la cesantía, pero sí a las vacaciones y al aguinaldo. Eso sí, o sea, sí va a tener derecho. Sí, porque aquí siempre se ha hablado de que la prueba es de 3 meses y si usted en 3 meses no pegó en el trabajo, como decimos, no le van a pagar nada. Bueno, correcto, es importante saber eso. Correcto, entonces siempre el trabajador va a tener, de igual manera, hemos visto casos, Jaime, donde al trabajador le dicen, no, 3 meses y lo vamos a liquidar y lo vamos a contratar. Entonces, terminaron hoy y no tiene derecho a nada porque terminaron hoy, ¿verdad? Y lo contratan de mañana en adelante. En realidad, ahí tenemos una relación continua. Que en el momento en que ya no lo contraten más, digamos que lo vuelvan a cesar y ya no lo recontraten, digámoslo, va a tener los derechos que no se le han pagado de ahí para atrás, porque hay una relación continua. Bueno, porque uno ha escuchado, bueno, por lo menos yo he escuchado, y no sé, nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven por las redes, de que ha sucedido que a los trabajadores hay veces que les dicen, bueno, usted va a trabajar hasta el 15 de diciembre. Y a partir del 15 de diciembre lo recontrato en otras condiciones. Bueno, en ese, ¿qué pasa en ese cambio? En ese cambio habría que ver, digamos, si estamos ante una situación de una contratación continua,
lo normalmente esos otros cambios, digamos, yo no lo he visto como entre 3 meses. Lo hemos visto, por ejemplo, en una empresa que lo tenía, ayer nos consultaba una muchacha, tengo 6 meses de estar trabajando con una empresa y ahora le estoy pidiendo que me aseguren porque no me tienen asegurada. Y me dicen que entonces tengo que renunciar para que me vuelvan a contratar y me paguen seguro. Ok, digamos, no funciona de esa manera, no debería de funcionar de esa manera. Nosotros le explicábamos a la trabajadora, ¿por qué? Porque, o sea, la seguridad social, que es el pago del seguro, es un derecho del trabajador desde, o sea, el primer momento de la contratación. No es porque al principio sí que le decían, después de 3 meses aseguramos, después de 6 meses aseguramos, y ahora le dice que si quiere tiene que renunciar, y el tema de renunciar es justamente para que pierda el preaviso y la cesantía, que ya tiene pues medio año de trabajar. Entonces ahí hay que tener como ser conocedor o consultar, digamos, cuando tengamos dudas en cuanto a eso. A veces los trabajadores van a la defensa pública, o sea, en el país tenemos 42 oficinas y en todas hay un defensor en materia laboral. Si no está permanente ahí, visita y puede hacer las consultas. Normalmente las compañeras de esas oficinas pues ya tienen el número de teléfono de la defensora o el defensor que visita y nos va a estar contactando para hacernos la consulta. Y nada se pierde con preguntar. Nada se pierde. Creo que también, porque es lamentable, porque ocurren, y usted ahora nos está dando el ejemplo, pero bueno, no sé si este es el caso, pero al no estar asegurada, es una presunción, pero digamos, podría ocurrir que al no estar asegurado y la recontratan en otras condiciones, incluso hasta podrían hacerle una reducción de salario porque ahora le voy a pagar seguro, ¿verdad? Correcto, es que justamente muchas veces es lo que buscan. En el caso de esta muchacha, le decían que tenía que firmar un contrato porque no había firmado un contrato escrito. Entonces, que tenía que firmar un contrato y iba a tener que indicar, el contrato era por 4 horas de trabajo únicamente al día, cuando ella estaba trabajando una jornada de 12 horas diarias. Entonces, habían, obviamente, digamos, en esta relación de trabajo que esta muchacha nos comentaba ayer, hay varios derechos que no se le están respetando, dentro de las horas extraordinarias, el pago de seguridad social, ¿verdad?, que es tan importante, y a veces el trabajador no tiene la conciencia de la importancia que es el pago de la seguridad social. Porque a veces nos dicen, mire, es que me lo rebajan del salario, pero creo que no somos conscientes de lo importante que es. ¿Por qué? Porque si nos incapacitan en algún momento y tenemos un reporte de un salario inferior al que recibimos, la indemnización por incapacidad va a ser mucho más pequeña. Y con eso vamos a tener que solventar las necesidades familiares porque es la incapacidad, por ejemplo. Me pasaba en una ocasión que atendía a un señor que el caso de él era una pensión del régimen contributivo que él estaba peleando, y me decía, licenciada, yo nunca vi importante pelear porque me reportaron mi salario completo hasta ahora que estoy con un cáncer terminal y yo necesito que me quede una pensión para que mis hijos tengan cómo salir adelante, con chicos pequeños, por ejemplo. Entonces, es muy importante el tema de seguridad social. Uno sabe que las circunstancias son diferentes, y ahora al inicio también lo decíamos, cuando uno está desempleado, ¿verdad? Y si pasan semanas y hasta meses, puede entrar a una desesperación y de yo voy, como decimos también popularmente, a lo que venga o lo que me salga yo lo acepto. Pero es importante eso, porque con el paso de los años ya ve la necesidad de tener los derechos que uno como trabajador merece, claro, hacer las cotizaciones, los rebajos. Y en algún momento se ve la necesidad, doña Sandra, de eso. Sí, Jaime, es importantísimo. Realmente que es un tema que creo que la mayoría de los trabajadores, muchos inclusive a veces nos dicen, yo trabajé 30 años con X empresa, nunca supe si me aseguraron o no, porque es que yo siempre he sido muy sano, entonces yo no ocupaba el seguro social. Pero ahora que tal vez tienen 65 años, quieren una pensión y no tienen las cuotas, entonces no pueden solicitar una pensión del régimen contributivo, que pues obviamente van a ser superiores a las del régimen no contributivo, justamente porque nunca estuvo pendiente, porque vieron el seguro social o la seguridad social únicamente como una cuestión de si me enfermo, de atención médica, y la seguridad social es mucho más que eso.
Perfecto. Bueno, esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María conversamos sobre los derechos si me despiden, y a nosotros se nos pasa el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Aquí en este programa, cuando intentamos hablar sobre temas que creemos que es importante para las personas. Doña Sandra, otro aspecto es hay plazo, y la ley lo establece, para que me paguen, ¿verdad? Porque eso es otro tema. Ya me despidieron, bueno, dice, me dieron la carta y todo. Bueno, pero ¿cuándo me van a pagar? O sea, no se tienen que pagarme en una semana, han pasado hasta 4 meses y no me han pagado. Bueno, ¿qué establece? ¿Cómo funciona esto? Sí, vea, Jaime, realmente la legislación en ese sentido no dice el patrono deberá pagarle X en X cantidad de tiempo. He escuchado por ahí que quieren hacer algunas reformas, etcétera, pero de momento no existe. Sin embargo, considero, es que el trabajador el patrono previó que ya no ocupa ese trabajador. Debió de prever también que va a tener que pagarle los derechos. ¿Por qué? Porque es una indemnización por esa pérdida del empleo y que va a tener que afrontar responsabilidades, ¿verdad? Y sin el trabajo. Entonces, por eso se paga la cesantía. Lo ideal y lo que debería de ser es que se pague de inmediato. O sea, se despidió al trabajador y se le pagan sus derechos. Que eso muy pocas veces ocurre. Sucede. Lamentablemente. Se ha ido por costumbre, creo, permitiendo o aceptando un mes posterior al despido. Pero de igual forma, hay trabajadores que me dicen, ya tengo 9 meses de que me despidieron y me dicen que todavía mi pago no está en contabilidad. O sea, todavía no está en contabilidad el pago. Entonces, el trabajador está todavía sin el pago del dinero. Hay que tomar en cuenta que si al año de haber sido despedido no se le ha pagado y el trabajador no ha ido a la vía laboral a cobrar su derecho, se prescribe. Entonces, pasado un año, prescribió el derecho de cobrar preaviso y cesantía. Cuando hablamos de prescripción de un año, es preaviso y cesantía, ¿verdad? Porque, y no sé, nosotros normalmente cuando llega el trabajador porque lo despidieron, uno pues le va a preguntar, como parte de la entrevista que le hacemos al trabajador es si le pagaron, si le pagaban horas extraordinarias, qué horario tenía, si trabajaba día feriado de pago obligatorio, por ejemplo, si se los pagaban dobles, el tema de vacaciones, el tema de aguinaldo, todos estos temas, pues uno les pregunta antes de entablar el proceso y prescriben en un año. Pero en ocasiones, cuando hablamos de un despido de una persona aforada o por un tema discriminatorio, esos procesos, si lo que quieren es presentar el proceso especial, es un periodo de 6 meses la prescripción. De igual forma, aunque tengamos un año de tiempo, yo les recomiendo no se esperen al último día. Ya no se esperen al último día. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos una gran cantidad de población trabajadora que atendemos. Estamos redactando, 3, 4 demandas al día y tenemos listas de espera. Entonces, si una persona nos llega hoy, la persona que lo tenga que atender va a tener que quedarse hasta tarde, eventualmente, y si la persona tiene tiempo, porque a veces vienen el último día y apurados y lamentablemente dicen, no, yo no me puedo esperar hasta que atienda a toda la gente que tenía cita. Entonces también, digamos, hay que tener ese cuidado y a ir, ojalá, si un mes después no le han pagado, vaya a la defensa y de una vez haga la consulta y que le agenden la cita o que le atiendan de una vez. Yo siempre voy haciendo aquí como cuando converso con mis compañeros defensores públicos de la defensa pública del Poder Judicial, yo voy haciendo una lista como de check, ¿verdad? Como que no se puede olvidar, ¿verdad? Entonces, bueno, importantísimo. Yo voy a recapitularlo. La carta, usted me ayuda, doña Sandra, se me olvida la carta, ¿verdad? La constancia, usted también hablaba, eso es importante en el momento. Importante, recuerde, aunque ya no es como antes que cuando a uno le pagaban le daban los papelitos ahí, el comprobante de pago, ahora mucho es digital. Bueno, ¿por qué no guardarlos, verdad? Porque como decía doña Sandra, hay veces que tienen que llegar a un proceso y no tienen ni una colilla de pago, no hay nada, y eso complica mucho. Y los plazos, importantísimo, ¿verdad? Correcto. Muy importante. Doña Sandra, ya vamos llegando al final de Tiempos de Justicia.
yo quiero, para ir cerrando, como hay gente buena, hay empresas muy responsables. Correcto, correcto. ¿Verdad? Hay otras que no tanto, ¿verdad? Pero también hay que ver lo bueno de las cosas. ¿Qué mensaje? Un mensaje final quiero enviarle que nos diga qué decirle a las empresas. Y un mensaje también para los trabajadores, doña Sandra. Para las empresas es importante, yo siempre les digo a las empresas y a los trabajadores, don Jaime, nosotros nos necesitamos recíprocamente. Sin trabajadores no vamos a tener una empresa y pues sin empresa no vamos a tener empleo. Entonces, para las empresas, respeten los derechos de los trabajadores, lleven la documentación que se requiere, reporten la seguridad social. Eso no es solamente por el bien del trabajador, inclusive es por la misma empresa. ¿Por qué razón? Porque cuando tienen que enfrentar un proceso judicial, don Jaime, las empresas van a tener que, inclusive si hay temas de la caja, hay multas bastante cuantiosas que deben de pagar. Cuando hay procesos judiciales van a tener que contratar abogados, va a tener que pagar intereses, la indexación, costas para la defensa. Entonces, por el bien incluso de la misma empresa, mantengan sus trabajadores al día con todos sus derechos y llévenlos documentados. Y igualmente pues a las empresas, esas empresas que hacen esfuerzos grandes y que mantienen todo tan en orden y que a raíz de la reforma del 2017 también se han ido organizando, porque hay empresas que nosotros no volvimos a demandar. Pues felicitarlos y agradecerles muchísimo también ese interés por la parte trabajadora y por respetarles sus derechos. Y a los trabajadores, que recuerden siempre que estamos para servirles, que la defensa pública está para ustedes, y recordarles que somos quienes movemos a este país y que tenemos derechos que son irrenunciables y que los hagamos valer, porque en la letra por sí sola pues no da mucho resultado. Yo quiero aprovechar su presencia hoy aquí en Radio María. ¿Qué decirle a los usuarios de la zona norte? Usted que viene de San Carlos, reitero, hoy doña Sandra Hernández Alvarado, que es defensora pública laboral, que hoy nos acompañó aquí en Tiempos de Justicia, desde temprano se vinieron de San Carlos. ¿Qué decirle a los usuarios en la zona norte? A los usuarios de la zona norte que estamos para servirles, que los podemos atender en Los Chiles, en Fortuna o en Ciudad Quesada, y agradecerles también por la preferencia siempre de asistir a la defensa laboral de San Carlos. De igual manera, un saludo inmenso para todos. Son sumamente esforzados, lo sabemos, piñeras, lecherías, la industria, el sector público, porque Jaime, tenemos muchos usuarios de diferentes instituciones públicas también, que muchas veces creemos que en las instituciones públicas no se les violentan los derechos a los trabajadores o a los funcionarios, y tenemos muchos funcionarios del sector público también. Entonces, agradecerles a todos por el trabajo que realizan día a día, que eso hace que la zona norte sea uno de los cantones más ricos del país. Y nosotros agradecerle a usted por su compañía hoy, doña Sandra, aquí en Tiempos de Justicia. Para servirles. Ha sido un gusto enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y gracias a usted, y esperamos haber con este tema hoy haber llegado, tal vez evacuar dudas a las personas que nos escribieron y nos llamaron también, pero a los que nos están escuchando. Así que recuerden, Tiempos de Justicia, todos los martes de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio María, programa de la radio junto con la Defensa Pública del Poder Judicial. Muchas gracias por acompañarnos. Como lo decía al principio, hoy es nuestro programa número 31 desde el mes de abril de Tiempos de Justicia. Intentamos semana a semana traer diferentes temas, que vamos a traer diferentes temas también pensando en este cierre de año, que son muy importantes para tomar en consideración. Llegamos al final, que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.